En Norteamérica, William T. Foster y Waddell Catchings decían algo parecido. En 1927, ellos escribieron que cada dólar que es ahorrado e invertido, en vez de ser gastado, causa $1 de deficiencia en compras de consumidores. Foster y Catchings recomendaban que el gobierno expandiera el crédito a los consumidores para que los consumidores compren más. En 1927, Foster y Catchings ofrecieron un premio de $5,000 para cualquiera que pudiera refutarlos. Ellos publicaron los mejores ensayos unos meses después, rechazaron todos los argumentos y no pagaron nada. Hayek escribió su respuesta 2 años después, en 1929, y su artículo recién fue traducido en 1931. Según Hayek, el dilema de Foster y Catchings depende de un solo error, que asumen un modelo de un solo periodo, en el que la inversión depende solo del consumo presente. En ese modelo no hay incentivo para ahorrar o para invertir. En ese modelo de un solo tiempo, si alguien deja de consumir, entonces se reduce el empleo. Pero si se usa un modelo con más de un periodo, las cosas cambian. La inversión depende también del consumo futuro, y el ahorro se usa en inversión. El mundo real no es de un solo periodo. Los economistas austríacos explican esto claramente. El profesor Hans Hermann Hoppe explica: si todos supiéramos que la próxima semana se acaba el mundo, es decir, si supiéramos que la próxima semana un meteorito va a destruir la Tierra, entonces ya nadie ahorraría. ¿Ahorrar para qué? Pero en el mundo real uno no sabe cuándo va a morir, y por esa incertidumbre uno ahorra. Los padres ahorran también para dejar algo a los hijos, una casa, ahorros, etc. Ese es el mundo real. La incertidumbre y los recursos escasos son principios de acción humana. Los seres humanos están atrapados en esa realidad. El mundo real no es de un solo periodo. La gente sí ahorra. La teoría de Keynes es un conjunto de verdades a medias, de falsedades a medias, conceptos defectuosos y contradictorios. El profesor Hans Hermann Hoppe escribió un paper exponiendo la falta de lógica de Keynes. El modelo de Keynes por momentos parece real, y eso es porque explica una parte del ciclo económico. Como el profesor Roger Garrison expresa, para Keynes la economía solo se mueve en espiral hacia arriba o hacia abajo. El modelo macroeconómico austríaco incluye la frontera de posibilidades de producción entre consumo e inversión, y ahorro es igual a inversión. Si la gente decide ahorrar más, entonces el consumo se reduce y la economía se mueve sobre la frontera de posibilidades de producción a un punto con más inversión, todo en pleno empleo. En el modelo de los austríacos, la teoría de Keynes solo explica movimientos hacia adentro y hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, como si estuvieran sobre una línea recta. La teoría de Keynes no permite movimientos sobre la frontera de posibilidades de producción, no permite que el consumo y la inversión se ajusten. Keynes cree que la crisis se origina por una caída en la bolsa de valores. Así como Keynes, hay gente que cree que el problema se origina por una caída de la bolsa de valores. Pero Keynes no entiende lo que origina que los inversionistas ya no quieran invertir. Los inversionistas no quieren invertir porque sus empresas han quebrado. Keynes no explica por qué las empresas de los inversionistas han quebrado. Keynes no entiende lo que origina la crisis. Keynes no entiende que la culpa es del Banco Central por expandir el crédito y disminuir la tasa de interés, que hace que muchas empresas se expandan sin que la economía pueda soportar esa expansión, porque no hay ahorros suficientes. Si Keynes entendiera eso, entendería que para que la economía se recupere, se necesita más ahorro. Irónicamente, el libro de Keynes, Teoría General, solo explica a medias la cuarta parte de la teoría de los austríacos. Keynes le puso a su libro Teoría General siguiendo a Einstein en su Teoría General de la Relatividad. Keynes no toma en cuenta los principios económicos básicos de acción humana y luego retuerce la teoría básica asumiendo que el mercado de fondos prestables no existe. Algunas personas han tratado de analizar la psicología de Keynes, su antipatía por el ahorro, su antipatía por las ideas tradicionales, su antipatía por las mujeres, su homosexualismo, su gusto por la vida fácil en el corto plazo. Keynes habla del ahorro como femenino y la inversión como masculino. Los libros del seguidor de Keynes, Paul Samuelson, se han vendido por millones.
Y ahora, el libro de Campbell McConnell, también keynesiano, es el que más se vende. La macroeconomía keynesiana es la macroeconomía de moda, desafortunadamente. La macroeconomía que uno aprende en la escuela es la llamada síntesis neoclásica, y es una mezcla de Keynes con Friedman. Algunas otras cosas sobre Keynes. Hayek y Keynes eran amigos. Keynes dijo que había leído los libros de Mises en alemán, pero varios años después confesó que no era muy bueno leyendo alemán. Keynes, varios años antes de escribir la teoría general, desconfiaba del libre mercado y de Adam Smith. En 1926, 10 años antes de la teoría general, Keynes dio un discurso titulado El fin del laissez-faire, y era un ataque claro al sistema de libertad natural de Adam Smith. Keynes dijo: no es cierto que los individuos posean una libertad natural prescriptiva en sus actividades económicas. Tampoco es cierto que el interés en uno mismo sea iluminado. Keynes era un milenialista social. En 1930 escribió un ensayo titulado Posibilidades económicas para nuestros nietos. En ese ensayo, Keynes expresó su visión utópica completamente ajena a principios económicos. Keynes decía que expandiendo el crédito se llegaría al pleno empleo. Pero no solo eso, sino que presionando las tasas de interés a cero se acumularía capital hasta el infinito y desaparecería el problema de la escasez. Esas afirmaciones de Keynes son una violación escandalosa a los principios económicos del mundo real. Revisemos. Imaginemos que yo ahorro por años y compro una casa, y luego tengo un título valor sobre mi casa. Si yo imprimo un segundo título valor sobre mi casa, eso no significa que yo haga aparecer una segunda casa. En realidad solo tengo una casa. El Banco Central, imprimiendo billetes o bajando las tasas de interés, no crea recursos reales para una expansión económica. Si eso fuese posible, la pobreza ya habría desaparecido de la tierra. Si los keynesianos creen eso, que hagan la prueba, vayan a algún país de África, digan al Banco Central que imprima millones, billones, trillones de billetes y que esperen por el progreso. Como la economía austríaca muestra, la inflación no crea riqueza, sino que redistribuye riqueza. Hace ricos a los que reciben primero los billetes impresos de manos del Banco Central. Los economistas keynesianos cometen ese tipo de violaciones contra la lógica económica. El libro de Paul Samuelson decía, hasta en su edición de 1989, que la Unión Soviética superaría a Estados Unidos. Eso era imposible. Mises ya lo había explicado 60 años antes. En la Unión Soviética, al no existir propiedad privada, la gente no podía intercambiar, no habían precios, y por tanto no se podía hacer una asignación racional, eficiente de los recursos económicos. Era como estar ciegos, sin saber dónde poner los recursos. Sobre Keynes hay mucho que decir, y aún quedan muchos de sus errores por explicar.